Buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Quintero Sánchez, mi ID es del 202-253 del Grupo de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. Con respecto al discurso que vamos a trabajar, hablaremos del artículo de la revista Semana. Como podemos ver, el título dice: Burla a Colombia, Santos a responder por maniobras para enviar a Gavino a Cuba. Con respecto al título que colocaron en ese artículo, busca dar la impresión de que Santos ha hecho cosas o ha metido la mano, digámoslo así, en todo el proceso de las situaciones a involucrar la información y acciones que hizo que Gavino pues viajara a Cuba o estuviera en ese lugar. Gavino era una persona o es una persona muy importante dentro de la organización del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Colocando cada uno dentro del discurso, pues vamos a colocar cada uno nuestra manera de interpretación y expresión de dicho artículo. Dentro de las imágenes a mostrar, tome los puntos relevantes en los que veo que hay importancia dentro de dicha noticia. En las imágenes que alcancé a evidenciar del artículo, podemos evidenciar cómo buscan que la sociedad tenga o cambie su punto de vista al dar a conocer información desde otro ámbito o punto de la situación. Como vemos en esta imagen, o bueno, que se alcanza a ver parte de esta imagen, donde está Santos y el representante del Ejército de Liberación Nacional, Gavino. Todo da a conocer como si ellos estuvieran trabajando juntos, o que todo esto se hubiera dado confabulado, digámoslo así, mostrando que en el fondo de la situación todo pudo haber sido manipulado, y la interpretación o el maquillaje que le hicieron para que nosotros pensemos que era en beneficio de todos, pero pues buscaban era un bien común. No entendemos si Santos, que era nuestro presidente y debería velar por el bienestar de nuestra sociedad, tanto socialmente como económicamente, haya apoyado a este tipo de personas o apoye a este tipo de personas que han generado tanta violencia y daño a nuestra sociedad. Quizás el dinero corrompe la gente y estaba recibiendo a espaldas su parte dentro de esta situación, pero que frente a los demás utilizaba una fachada donde todo era legal y supuestamente apoyaba, pero en realidad era en beneficio solo para él, ya que pues aumentaba su capital, porque muy seguramente dinero es lo que recibe a cambio de ayuda con este jefe. En el artículo muestran también cómo enviaban o recibían comunicaciones los principales protagonistas de esta historia o esta noticia. Entonces está Rodrigo Rivera, que es el comisionario de la paz, a Néstor Martínez, el fiscal general de la nación, y a Iván Mura, que es un representante en las conversaciones entre el gobierno y el ELN. En sí, que decían estas cartas, lo que nos querían decir era la forma como pudo Gavino haber viajado a Cuba desde la condición en la que se encontraba acá en Colombia. Entonces dicen, o lo que le alcanza a leer, dice que el estado de la salud no fue un motivo, o fue uno de los motivos por el cual fue enviado el señor Gavino a Cuba. Pero pues al parecer era un permiso por un tiempo, pero que ellos mismos solicitan renovar la autorización para permanecer en Cuba. Entonces, muy seguramente lo que querían era que quedara radicado allí en este país, en esta isla. Toda esta situación se generó en el año 2018 y a la fecha continúa porque porque todavía está él de manera ilegal, y manifiestan que, teniendo en cuenta que a Cuba solo iba por un tema temporal, pero que con todo esto lo que hicieron fue alargar el tiempo, y ahorita están mirando la posibilidad de extraditarlo, que porque es una persona que está ilegal como tal en Cuba, pero pues desde un principio debieron haber mirado eso y ver organizado todo el tema de documentación, aunque lo que dicen más adelante es que la documentación con la que él viajó no cumplía con todos los requerimientos legales que debían ser, y pues que se extendió mucho. Entonces en este momento no se entiende entonces por qué el traslado fue tan de manera ilegal, sabiendo que entes
dentro del gobierno estaban enterados del tema. El comisionado de paz, el presidente en ese momento, Santos. Entonces digamos que crea ahí como la tónica entonces de cómo fue que sucedieron esos traslados para allá. Mencionan también otros protagonistas en esta historia que deberían ser investigados y hacer seguimiento para llevar a cabo o llegar a una verdad. Mencionan que cuando Iván Duque recibió el cargo como presidente, el señor Ceballos, que es el embajador de Cuba, solicitó que se investigara a Santos, entonces porque él ayudó al jefe del ELN para llegar a Cuba sin ningún tipo de inconveniente, pero aún así lo hicieron de manera ilegal. No entendemos entonces por qué en este momento sí estaban pidiendo la investigación de este caso y momentos antes no habían dicho nada. Entonces, pues digamos que pudo haber sido mientras sus proyectos se avanzaban o los proyectos que tenía el señor Gavino cogían vuelo. O quizás pudo haber sido también porque pues informaron que porque él era trasladado y cuánto duraba y pidieron autorización para quedarse en Cuba. Entonces muy posiblemente Santos nunca dio evolución al tema o le paró bolas al tema y dejaron que todo pasara sin tanto protocolo, que todo fluyera como tal y no tuviera ningún inconveniente. Entonces digamos que no se sabe cuál fue o cómo fueron los procedimientos para que él pudiera viajar, porque pues tampoco fue que lo hicieran de manera legal a la vista de todos, sino que fue de forma escondida como tal también. En esta imagen que vemos acá podemos concluir o podemos evidenciar que muchas de las relaciones entre la gente corrupta, hay mucha relación, a escondidas es una cosa, frente a los demás son otras, que están trabajando muy bien en sus cosas para dar la fachada perfecta ante los demás. Entonces, la presentación de ellos ante la sociedad y todo lo que hacen a sus espaldas como tal. ¿Qué podemos concluir en esta parte del artículo como tal? Todo el Estado está involucrado, o parte del Estado ha estado involucrado en el avance de la liberación de Gavino. Pero vemos que liberación porque pues llegó a Cuba, está allá, no lo han podido extraditar, se encuentra o creemos que se encuentra en buenas condiciones. Esta persona que hizo y hace y seguirá haciendo tanto daño a nuestro país y a la sociedad en general, que no hubo un buen protocolo de salida de este señor de aquí de Colombia, ya que lo que buscaban era eso, evadir las responsabilidades judiciales dentro de Colombia como tal. Lo remitieron por unas cuestiones de salud que hubo y que pues que no está muy bien justificado que digamos, y que en este caso hubo muchas manos involucradas o metidas en el proceso, que lo que buscaban era sacar de manera rápida a su representante para evitar estar expuesto en Colombia, quizás a una judicialización, a las condiciones en las que pudo haber estado o estaría en una cárcel acá en Colombia, o las condiciones que ameriten como tal, que tenga como responsabilidad. Muchas gracias. Mi nombre es Valentina Engarita y mi ID es 793170. Es otro tema político. Es el titular que la revista Semana le dio a la noticia sobre el informe que la Jurisdicción Especial para la Paz presentó. Informe en el que se revela que 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en medio del combate entre 2002 y 2008. Referente al informe y a las cifras que este nos presenta, Álvaro Uribe dice que hay una discrepancia de cifras muy grande, pues 6.400 casos es una cifra muy abultada. Habla además del pie de página. Llegando al minuto 4, Uribe hace una referencia al actual presidente de la JEP. Y hoy el doctor Eduardo Cifuentes, que sale a hacer política en los medios, es que yo soy un activista político. Él es el presidente de una institución de justicia
Claro que eso no es extraño, por lo que conocemos de la JEP. Sale a decir que sí, que esas ONGs han dado informes, pero que están corroborados. Y en los mismos pies de página dicen por verificar. Un colega de usted. En el mismo pie de página sale por verificar, es lo que Álvaro Uribe argumenta. Después de esto, el periodista Jorge Lozano hace la pregunta de si Álvaro Uribe le da o no credibilidad a este informe, a lo que este responde que nunca se ha negado. Habla además de un irrespeto que genera Juan Manuel Santos. Expresidente, en ese sentido quiero preguntarle si usted no le da credibilidad a todo el informe de la JEP, porque lo cierto es que los falsos positivos sí existieron en el país y hay personas detenidas, hay confesiones, hay demás. Es decir, esto sí es un hecho real, lo de los falsos positivos que ocurrieron aquí en Colombia. Nunca lo hemos negado. Inclusive, yo leí ahora al doctor Juan Manuel Santos y él cree que lo de falsos positivos, que la solución empezó con los 3 años que él fue ministro de Defensa. Está equivocado. Es un irrespeto a sus 3 antecesores. Cuando fue ministra la doctora Marta Lucía Ramírez, no solamente se definió la planeación estratégica del concepto democrático de seguridad, sino que se dijo muy claramente que lo que más había que premiar era la desmovilización. Se lanzó la gran política de desmovilización y se dijo, primero desmovilizar, segundo capturar y por último recurso bajas. Buenas noches, mi nombre es Fernando Restrepo, soy tecnólogo en salud ocupacional y en este momento me encuentro cursando la carrera de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Minuto de Dios. Mi ID es 791509 y este trabajo es para la materia de comunicación escrita y procesos lectores CEPLEC con el NRC 8422. El medio de comunicación La Semana publicó una entrevista con el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, preguntándole por el más reciente informe de la JEP sobre los falsos positivos, el cual reveló que 6.402 personas fueron asesinadas por los miembros de las fuerzas públicas del país en ese entonces, para ser representadas como bajas en medio de combate entre el 2002 y 2008, y no 2.248 como se habían reportado en años anteriores. En respuesta a esto, el señor Uribe dice que hay una discrepancia en estas cifras publicadas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Dice también que cuando fue ministra la doctora Marta Lucía Ramírez se definió la planeación estratégica del Consejo Democrático de Seguridad, donde se lanzó la gran política de desmovilizar, capturar y por último recurso las bajas. Durante la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez, se desmovilizaron 53.000 personas, se capturaron 36.000 y se dieron de baja a 13.900. Si a eso le restamos las 6.402, nos da un total de 7.498, más del 40% en solo falsos positivos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se reúne con un capitán del ejército protegido como testigo por las declaraciones contra la brigada de Ocaña, la cual protegía al narcotráfico asesinando a los campesinos para hacerlos pasar como falsos positivos. Dice él que ese mismo día, cuando se entera de esta noticia, procede a llevar a la cárcel a estos militares y a comunicar tan bochornoso evento al país. Ahora bien, después de haber escuchado tan maravillosa entrevista que hizo la revista Semana al ex senador Álvaro Uribe Vélez, miremos al otro lado del pastel. A través de estos medios y de ustedes, le hago llegar un mensaje a los soldados de Venezuela. Los soldados de Venezuela no deben prestarse para favorecer a la tiranía, impidiéndole al pueblo de Venezuela pronunciarse libremente para revocar a Maduro. Muchos de sus comandantes le han servido al propósito de la tiranía de proteger allí a los terroristas colombianos que desde allá cometen los más graves delitos contra el pueblo colombiano. Quiero decirle a los soldados de Venezuela, herederos del Libertador, que no permitan que las armas de Venezuela
apunten contra la oposición, que no permitan que siga apuntando contra Colombia. La acción militar en Venezuela, me faltó tiempo. El 12 de noviembre de 2008, 5 meses antes de morir, el ex paramilitar Francisco Villalba declaró bajo la gravedad de juramento en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y su hermano Santiago se reunieron con jefes de las autodefensas para planear la masacre del Aro ocurrida en 1997. ¿Quién estaba presente? Álvaro Uribe y Santiago Uribe, el señor Mancuso, Cobra, 90, Carlos Castaño, mi persona, Junior y los 22 hombres que yo tenía bajo mi mando. Captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, es acusado de tener nexos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, acusado también de concierto para delinquir y homicidio agravado. Santiago Uribe Vélez. Yo siempre he dicho que el expresidente Uribe lo respeto mucho como presidente, como persona, como todo. Pero yo hablo así porque como sé de sus cosas que hizo, es un bandido igual a mí. Es un bandido igual a mí, también delinquió. Y así, ahí lo que usted quiera, todo lo falso positivo, porque es que una cosa es decir, yo me enteré, yo oí, a mí me contaron, no, yo lo ejecuté. Es diferente, es decir, yo lo ejecuté. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, me reuní con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hizo en las comunidades como con dinero que se lo entregó al comandante Andrés. Durante la gestión de él en la aeronáutica civil, como le cuento, lo que él hizo fue trabajar para la mafia. Fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. Ahora el terrorismo, y ojalá esto lo sepa el país, quiere tender la trampa de frenar esta victoria parcial a través de la combinación de formas de lucha. Hoy, el terrorismo a través de voceros está proponiendo la paz. A través de otros voceros viene aquí a la Macarena a buscar cómo desacredita a la fuerza pública. Apreciados soldados y policías, comandantes, las victorias parciales que ustedes registran son el mejor alimento para la victoria final. Mi hijo lo mataron la MOI 2. Fueron los paramilitares acompañados con el ejército del batallón París de San José, que eso yo lo denuncio claramente. La brigada que los llevó a ellos, que los detuvo a ellos, la brigada móvil 12 del batallón 21 Pantano de Vargas, a mando del mayor Ovalle y el teniente Mora. Ellos fueron los responsables del asesinato de mi esposo y de mis dos amigos. No solamente los asesinaron, sino que los desmovilizaron los cuerpos nacionales. Esto lo hecho la brigada móvil. Mi madre había fallecido por error del ejército. Las unidades del ejército que estaban aquí eran las brigadas de los esa brigada es la responsable de la muerte de mi hombre. A ellos los pasaron por guerrilleros, pero a uno que es que le dejaron la lengua de corbata. Y el otro sí, ese miedo que le quitaron la carne de los brazos, de los pies. Fuimos a la fiscalía. Y en el álbum de los NNs comenzamos a pasar y a pasar fotos hasta que lo encontramos ahí. Ya está muertico. Y estaba como un guerrillero más, que ha sido un guerrillero muerto en combate, mientras que era un simple campesino. Que no permitan que las armas de Venezuela apunten contra la oposición. Que no permitan que siga apuntando contra Colombia. La pregunta es,
¿Quién apunta las armas contra el pueblo? Esta pregunta nos la hacemos a diario los colombianos a la vista de tantos muertos y que se puede asegurar que no son solo los 6.402 falsos positivos, sino que son muchos más. Son muchos más asesinatos de campesinos de Colombia, son muchas más masacres contra los pueblos de nuestro país, cosas que se planearon durante este gobierno y que aún siguen impunes en nuestra memoria y seguirán vivas. Un gobierno que dice Álvaro Uribe que fue transparente, cuando ahora están presos por el desfalco del país el secretario general de la Nación, el jefe del DAS, el ministro de Agricultura, el jefe de Seguridad, el ministro de Interior, el comisionado para la paz, el ministro de Salud, el secretario jurídico de la Presidencia y todos aquellos quienes colaboraron en este gobierno y que fueron procesados para que él diga que no sabe nada. Cuando se reunió con el capitán que le contó lo de Ocaña, metió a la cárcel inmediatamente a los comandantes de esta brigada. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo con el resto de comandantes de las otras brigadas, las cuales él sabía que cometían actos violentos contra el pueblo colombiano? Preguntas que se hacen las familias colombianas, a las cuales le mataron a sus hijos injustamente, y aún no han tenido una reparación justa y verdadera. Tampoco se entiende cómo los medios de comunicación de este país idolatran y alaban a este señor. Debe ser porque muchos son manejados por altos funcionarios uribistas del país, como para hacer una entrevista seria, donde de verdad se pregunten cosas serias y de verdad, y que no dejen ideas volando o simplemente le sigan el juego a Uribe. Tampoco se entiende cómo hay gente que no lo baja del curubito de ser presidente, cuando su gobierno, tras de haber sido el peor, aún sigue en la actualidad, gracias a sus títeres. Por esto y muchas cosas más, nos preguntamos, ¿quién carajo apunta sus armas contra el pueblo? Juzguen ustedes. Gracias.